Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque igual, pero bueno, muchachos, dirán, Max, pareces un científico loco que acaba de realizar una explosión, pero así es mi pelo, señores, no lo puedo controlar. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Egipto, señores, una de las civilizaciones más importantes en toda la historia. Esta civilización surge mucho antes que el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano, bueno, imperio entre comillas, era monarquía romana. Se construye más o menos como por el año 759 antes de Cristo. Egipto se genera, vamos a ver cómo si se regenerara automáticamente. Bueno, lo construyen más o menos como por el año 3250 antes de Cristo. Acuérdense que en el antes de Cristo se hacen las fechas diferentes. Uh, el próximo video va a ser explicando eso de antes de Cristo y después de Cristo, porque la verdad a veces es algo confuso en la historia decir, pero es que todo fue antes y es 738, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, lo primero que hay que saber es que primero Egipto estaba unido, ¿no? Y en Egipto todavía no había faraones en ese tiempo, apenas lo regían sumos sacerdotes, pero llegó la época en la que Egipto se dividió en dos, el llamado reino de Jef y el llamado reino de Bite, si no me equivoco, de Buto, perdón. El reino de Negev se caracterizaba por una corona roja y una cobra, y el reino de Buto se caracterizaba por una corona blanca y un buitre. O sea que básicamente no eran muy distintas entre estas dos. Bueno, luego, estas dos Egiptos se le llamaba el Alto y el Bajo Egipto, ya que había mucha diferencia entre estos dos. Más o menos como Alemania con el muro de Berlín, ya ven, oeste, perdón, el este es hacia la derecha, luego se me va que el este es hacia la derecha y oeste a la izquierda. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de la historia del muro de Berlín, muy importante, por cierto. Entonces, bueno, luego llega el periodo de unificación en Memphis, justamente que Memphis sería la capital en ese tiempo del reino de Egipto ya todo unificado. Esto pasó entre los años 2750 al 2550 antes de Cristo. Vuelvo a repetir por si a veces se les va, antes de Cristo las fechas iban retrocediendo. Ya, como les dije, haré un video más adelante explicando cómo harían todo esto de antes de Cristo. Entonces, esto fue obra del rey Menes, el cual unificó los dos Egiptos y justamente su capital era Memphis, que era una ciudad, digámoslo así, en el centro de los dos Egiptos. Y bueno, aquí Egipto llegaría a una de sus eras de más prosperidad militar, económica y cultural, y aquí es cuando surgen los faraones. Algo muy importante, puesto que los faraones se les otorgaba poderes mágicos, se les tenía que respetar, porque si no, ¿sabes? O sea, todavía en algunos países tienes que respetar a su presidente o monarca, ya que si no, también te van a cortar el cuello. Es muy probable. Ya no se hace tanto, pero sí en algunos países árabes todavía sí, incluso si criticas a uno de sus dioses o dios, en este caso Alá, por ejemplo, sí tendrías una pena algo severa. Entonces, bueno. Sigamos, ¿en qué me había quedado? Sí, prosperidad cultural y faraones. Surgen los faraones, que en este caso se podría decir que los faraones eran de sangre, o sea, se iban por linaje, de linaje, o sea, por ejemplo, el padre faraón, el hijo faraón, el otro hijo faraón, el nieto, en este caso, y pues cosas así. Ahora, en la cultura, todos creo que la mayoría sabemos más o menos los dioses principales de Egipto, Ra, Anubis, etcétera, 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 ¿no? Creo que mi palabra favorita hasta el momento es etcétera. Entonces, bueno, esos serían más o menos los dioses principales, Ra, Anubis, Mehmet, etcétera. Otra vez, perdón si digo muchos etcétera, en serio. Y pues bueno, después vendrían las dinastías, vendrían imperios y de hecho Egipto establecería relaciones diplomáticas, sin albur, establecería relaciones diplomáticas con los pueblos originarios de Medio Oriente, lo que actualmente sería Siria, Israel, Medio Oriente en general, etcétera. Voy a dejar de decir etcétera. Bueno, entonces, lo que actualmente sería Siria, Israel, Irak
y ya, ahora sí, etcétera. Entonces, bueno, establecía relaciones diplomáticas con con estas naciones, sí, y se harían grandes aliados. Ahora, lo malo es que Egipto, debido a que los persas los estaban presionando, fue decayendo un poco más y más, y con la llegada del Imperio Romano justamente terminaron siendo conquistados, con los persas de un lado, los romanos de otro, los hitias de otro lado. Si quieren, en un video hablo específicamente de ellos, pero esto llevó a Egipto a su decadencia. En una guerra con persas, de hecho, los persas le aventaron gatos a los egipcios, ya que los persas sabían que para los egipcios era un animal sagrado, entonces no le podían hacer daño, por lo cual catapultaron gatos, esto no es broma, catapultaron gatos y de ahí paz. O sea, fue un plan muy ingenioso, la verdad, de los persas, y pues al final el antiguo Egipto quedó conquistado por Roma en el año 30 después de Cristo. Pero todavía hay mucho que hablar de Egipto, de faraones muy importantes. Ejemplo, el Tutankamón, uno de los faraones que su descubrimiento fue muy sorprendente. La verdad, creo que fue uno de los faraones más importantes en todo el antiguo Egipto. Y pues bueno, ya habrá un video para los faraones más importantes, pero aquí nada más estaba resumiendo la historia detallada de Egipto. Entonces, muchas gracias por ver. Esto ha sido todo. Y pues bueno, ya iré haciendo los videos de los faraones. Primero voy a hacer el del antes y después de Cristo, que pues lo vamos a unir con el de los faraones. Y pues ya así primero explico el antes y después para que no sea tan corto. Y ya de ahí explico Tutankamón, etcétera, 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 además a faraones. Entonces, muchas gracias por ver, espero les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y pues bueno, yo soy Max y que el miedo nos acompañe, señores. Bye, bye. Pásensela bien, cuídense.